Así como nosotros nos preparamos para la temporada ciclónica con un criterio preventivo, porque sabemos que pueden ocurrir eventos climáticos que nos hagan daño como sociedad, así nosotros vamos a tener que pensar en un protocolo de salud preventivo, mental, para cuando llegue el invierno. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen la República Dominicana está bordeando, faltando 2 meses para que termine el año, las 400 personas fallecidas por suicidio. El 49% de esos fallecimientos se producen entre invierno hasta la llegada de la primavera. El 49%, la mitad. Y hay muchas razones para los suicidios. Los patrones son sobre todo patrones culturales. Hay gente que se suicida por creencia. Por ejemplo, los fundamentalistas islámicos se suicidan porque creen que están sirviendo a una causa. Los kamikazes japoneses se suicidaban porque estaban sirviendo a una causa militar, defendiendo a su emperador. Los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Los mismos soldados que van a la guerra con la misión de matar o morir para defender una causa político-militar, nacionalista. Esa es una forma salvaje de compartir. Yo no entiendo eso. Yo le digo a todos los soldados, no peleen. Yo, José Lalo. Ningún soldado debería pelear. Eso es, yo soy ahí de la filosofía de Gandhi. Eso nada más deja pérdida. Si usted gana, pierde. Se llena de trauma, mató gente, ¿qué? Y si pierde, perdió, porque pierde hasta la vida o queda mutilado. Todos los soldados deberán renunciar. Eso no tiene sentido, eso es estúpido y absurdo. Ir a pelear con otro ser humano igual que ustedes, que por un pedazo de tierra, no jodan. Entonces pelean por causas nacionalistas, por causas militares, por causas religiosas, por causas culturales, por la propiedad privada. Y no solamente que pelean, sino que se suicidan. Hay personas que se suicidan por honor. En Japón hay un valle que se llama el Valle de los Suicidios. Yo recuerdo que los hermanos Logan y Jake Paul fueron censurados porque grabaron un cadáver en el Valle de los Suicidios en Japón. Y hay una película de McConnelly que tiene que ver con eso. Yo la vi muy... Uno no ve cine para deprimirse, uno ve cine para alegrarse. Esa película con su esposa que quería suicidarse, algo así, no la terminé de ver porque no me gustó, pero hay suicidio por muchísimas razones. En Japón, los suicidios que forman parte de la cultura japonesa tienen que ver inclusive con estudiantes que les es negado el acceso a la universidad porque no hicieron un buen examen de admisión o porque no tienen un buen índice académico y van y se suicidan. Entonces hay suicidio hay suicidio por bullying, por acoso, por muchísimas razones. Ahora, la mayor causa de suicidio en el mundo tiene que ver con el clima, tiene que ver con la ausencia de luz que se produce cada final de año, empezando el otoño. Y lo explica la doctora, tengo aquí el dato, Aroyi Desai Gupta del Colegio Real de Psiquiatría de Inglaterra. Dice ella, la luz solar es clave para nuestro estado de ánimo. Entre más largo el periodo de luz, mayor el sentimiento de bienestar general. Tenemos más energía, nos sentimos más activos, más creativos y más felices. Los estudios llevados a cabo en la Universidad de Southampton en Inglaterra revelan que la mayoría de los adultos, al menos un 90%, experimenta cambios sutiles en el estado de ánimo, energía y sueño cuando cambia la estación. En países como Inglaterra, con sus marcados cambios estacionales, la industria pierde millones de horas laborales en los meses de invierno debido a la depresión invernal. El trauma se llama trauma estacional, definido desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico. Este trauma
estacional producido por la llegada del invierno y del otoño y dura hasta la primavera. Entonces ya nosotros sabemos que es así. Desde el punto de vista científico, entonces nosotros tenemos un cambio en el comportamiento o en la producción o en el equilibrio de las neuronas, de las hormonas, perdón, las hormonas que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, que son, en concreto, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la endorfina, el cortisol, etc. Esas son las hormonas que determinan nuestro estado de ánimo y tienen un cambio cuando llega el invierno o la ausencia de luz. En las personas que ya tienen un cuadro de depresión, al parecer se agravan con esto. Y por eso es que yo digo que el Ministerio de Salud Pública tiene que crear un procedimiento para las personas que ya están diagnosticadas cuando viene el invierno. Eso me lo estoy inventando yo. No, lo del procedimiento lo estoy haciendo como propuesta, pero lo del síndrome estacional por la llegada del invierno, lo está diciendo esta universidad de Southampton en Inglaterra, pero también lo está diciendo Mayo Clinic. La Mayo Clinic es una de las instituciones médicas más prestigiosas del planeta. Entonces dice Mayo Clinic que el trastorno estacional se produce en la mayoría de pacientes con cuadro depresivo al final del año y al principio del año, que son las épocas más frías del año. Entonces, si nosotros sabemos eso, tenemos que empezar a prevenir con nuestros pacientes, nuestros conciudadanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos que tienen un cuadro depresivo admitido, conocido. Incluso este fin de semana no solamente murió nuestro amigo y hermano admirado Reinaldo Paredes, no, también murió un coronel de la policía. Era el enlace entre Cestur y el sector turismo. Se llamaba Kelly Medrano Novas, un coronel de 58 años de edad, realizado, coronel, enlace entre el sector turismo y la policía turística. Se suicidó el sábado a las 4 de la tarde en Invivienda, después de lo de Reinaldo. Muchas veces estos suicidios de personas importantes generan efectos de suicidio posterior, como una especie de cadena. Hay opiniones que dicen que también desactivan proyectos suicidas. Una persona que tiene en mente la idea de suicidarse ve el resultado de la persona que se suicidó y quizá lo considere y no lo haga. Pero hay otra que lo que hace eso es que lo estimula a tomar la decisión. Entonces, no fue solamente Reinaldo, sino que también está el caso del coronel Kelly Medrano Nova, enlace de la policía turística y el sector turismo, que también se suicidó. Pero yo le decía ahorita que el 49% de las personas que se suicidan en República Dominicana lo hacen a final y a principio de año. Y yo quiero leerles este fragmento de una obra de García Márquez para que ustedes vean cómo el otoño, cómo el cambio de estación influye en el ánimo de las personas, como lo dice Mayo Clinic y como lo dice la Universidad de Southampton en Inglaterra, y por qué nosotros estamos sugiriendo que el Ministerio de Salud haga un procedimiento, un protocolo preventivo para la llegada de fin de año y evitar que personas tan valiosas como Reinaldo o como el coronel enlace entre Politur y turismo fallezcan, ¿no? Por el tema del suicidio. Déjame decir, Kelly Medrano Novas, el coronel que también perdió la vida, se quitó la vida el pasado sábado. Entonces, yo quiero leer los primeros párrafos de una obra que le invito a todos a leer. Es una
es una obra que ya yo dudo que en los próximos años América Latina produzca obras de este calibre, de esta naturaleza, porque este tipo de obras solo lo producen las coyunturas de crisis. Cuando las personas están en crisis, se concentran y los que tienen el hábito de escribir y el arte de narrar, entonces narran desde lo visceral y producen obras tan impactantes como las de García Márquez, que le ponía magia a la realidad. Y una de esas obras que le valió el Premio Nobel de Literatura es El coronel no tiene quien le escriba. Y yo quiero narrar para ustedes cómo él describe la llegada del otoño y cómo se relaciona esto con el estado de ánimo. Dice así: el coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de la lata. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro, cocido en una actitud confiada e inocente, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de esas pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor, pero se incorporó para recibir la taza. ¿Y tú? Le dijo ella al coronel. Ya yo tomé, mintió el coronel. Todavía quedaba una cucharada grande. En ese momento empezaron los dobles. El coronel se había olvidado del entierro. Mientras su esposa tomaba el café, descolgó la hamaca en un extremo y la enrolló en el otro. Detrás de la puerta, la mujer pensó en el muerto. Siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración pedregosa. Era una mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina dorsal, arqueada e inflexible. Los trastornos respiratorios la obligaban a preguntar afirmando. Cuando terminó el café, todavía estaba pensando en el muerto. Debe ser horrible estar enterrado en octubre, dijo, pero su marido no le puso atención. Abrió la ventana. Octubre se había instalado en el patio, contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos. Las minúsculas tiendas de las lombrices en el barrio. El coronel volvió a sentir el mes aciago en los intestinos. Tengo los huesos húmedos, dijo. Es el invierno, replicó la mujer. Ustedes vieron, estos son los párrafos introductorios de la obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Y miren cómo él narra la llegada del el otoño en octubre. Miren cómo él la narra, qué difícil es para ellos sortear ese cambio estacional que altera nuestro estado de ánimo, que tiene un efecto en el equilibrio químico que conforma nuestras hormonas que tienen que ver con el estado de ánimo. Y por eso es que nosotros decimos que el Ministerio de Salud Pública tiene que redactar un procedimiento para que los pacientes diagnosticados y los no diagnosticados sepan qué hacer. Incluso el Mayo Clinic recomienda fototerapia. El Mayo Clinic, que citábamos ahorita, recomienda fototerapia, que las personas con depresión se expongan a ambientes de luz para equilibrar su configuración hormonal. Porque en el fondo es un tema químico.
aparte de las razones culturales que citábamos en el inicio del video.